Bienvenidos a este nuevo programa. Es un espacio dedicado a todos los trabajadores. Es un espacio en donde esperamos podamos reflexionar sobre el mejoramiento, el estudio de los derechos laborales. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a Jaime Lira, que es secretario general adjunto del Sindicato Nacional Automotriz, Aeronáutico y de la Industria Arnesera. Y es un asesor sindical con más de 40 años de experiencia y uno de los principales promotores de la semana laboral de 40 horas en México. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder expresar la posición que tenemos como sindicalistas con respecto a este proyecto de la semana de las 40 horas. Oye, pues además de agradecerte tu presencia, tu tiempo aquí y que seguramente le va a servir a muchos de los trabajadores aprender más sobre este tema, porque como lo platicábamos fuera del aire, pues bueno, hay muchos contextos y muchos elementos que desconocemos, ¿no? Todos, tanto los que estamos dentro del ámbito como los que no lo estamos. Para comenzar, Jaime, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo es que iniciaste en esta vida sindical y qué te ha llevado a mantenerte en este proceso. Bueno, yo inicié, como comentaba, hace más de 40 años en industria automotriz. Fui dirigente sindical durante más de 20 años en una de las plantas más importantes aquí en Querétaro. Y estudié la carrera de Derecho, después estudié la maestría también en Derecho Laboral y siempre me ha interesado la parte sindical en la búsqueda de un equilibrio entre los diferentes factores de la producción. Hay muchísimos espacios de trabajo todavía actualmente, inclusive con nuevos retos, nuevos desafíos, y entonces es lo que motiva a seguir permaneciendo dentro del movimiento sindical. Creo que hay bastantes cosas pendientes todavía para que podamos lograr lo que como trabajadores aspiramos en una, sí se puede llamar una justicia social, ¿no? Claro. Oye, Jaime, y para los que somos nuevos en este tema y para también los que no somos nuevos, ¿cómo funciona actualmente la semana laboral en México? Bueno, la semana laboral en México es una gran discusión hoy que está en boga lo de las diversas iniciativas para reducir la semana de las 40 horas, que habrá que recordar de que actualmente son en los últimos 3 años más de 16 iniciativas que se han presentado con respecto a la reforma de la semana laboral de las 40 horas. Aquí vale la pena aclarar de que tanto en la parte, en el propio artículo 58, 59, 61, 62 de la propia ley, nos señalan jornadas diarias, no nos señalan jornadas semanales. Jornadas diarias máximo de 8 horas, 7 horas y media y 7. 8 horas la diurna, 7 y media la mixta y 7 horas la nocturna. Pero es una jornada diaria. Por práctica o por costumbre, hablamos de una semana de 48 horas, pero no necesariamente puede ser una semana de 48 horas. Puede haber una serie de variantes en las cuales diarios se trabajen 8 horas y algún día de la semana la parte patronal pudiera otorgar una media jornada, por decirlo así, que un fin de semana se trabaje menos de la jornada de las 8 horas y en consecuencia puedes trabajar menos de esas 40 horas. Actualmente así está. Son jornadas máximas, la ley establece parámetros máximos legales y parámetros mínimos legales. Ejemplo, dentro de lo mínimo establecido como un derecho laboral de los trabajadores, voy a mencionar 2 o 3 ejemplos, el aguinaldo. Se establece como un mínimo 15 días de aguinaldo. La prima vacacional se establece como un mínimo el 25% de cada uno de los días de vacaciones. Vacaciones justamente por días laborados, el primer año mínimo son 12 días. Esa es, digamos, una parte mínima como un derecho individual y colectivo de los trabajadores. Máximo, que es una posibilidad máxima, justo la jornada. La jornada establece en nuestro país que las jornadas máximas, como ya lo mencioné, sean de 8 horas, 7 y media y 7, pero no te establece un mínimo. Entonces es algo que de pronto ahí se ha quedado un poquito pendiente, porque sí establece, repito, un máximo, pero no una obligatoriedad. Eso es algo muy importante. No establece una obligatoriedad de que trabaje las 8 horas, 7 y medio, 7. Es un límite máximo de jornada laboral diaria. Y ahí es donde pudiéramos tener la flexibilidad que platicábamos. Ahí es una de las oportunidades que más adelante veo que ahí habría 4 vertientes en las cuales podríamos trabajar en cuestión de poder implementar la semana de las 40 horas. Una de ellas primero sería el Convenio 47 de la Organización Internacional de Trabajo. Este Convenio 47 está asignado por la OIT
desde hace 90 años, desde 1935 está establecido este convenio 47 de la organización. En él se establece la semana de las 40 horas. ¿Quién tiene la obligación de llevar a práctica o de implementarla? Los países que la han ratificado, que lo han firmado. Nuestro país no es el caso. No lo tenemos establecido porque no lo se ha ratificado este convenio 47. Si nuestro país, el gobierno federal, decidiera firmar o ratificar este convenio 47, una vez que lo ratifique, se establecería o se implementaría 12 meses posteriores a su ratificación. Esa es una vía. La segunda vía es a través de lo que hoy está trabajándose en eso, en cuanto a la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal del Trabajo, con respecto a las jornadas máximas de trabajo. Ese es ahorita lo que está en una discusión. Es una segunda vía. Tercer vía es a través de una herramienta jurídica que tenemos los trabajadores y los empleadores, que es la negociación colectiva. Que ahí entran los sindicatos, papel fundamental de los sindicatos. Ahí entran los sindicatos, ahí entran los empleadores. Entonces, hay espacios que no están dentro de la competencia de los trabajadores y de los patrones, como es la firma o la ratificación del convenio 47 de la OIT, como es la reforma a las leyes laborales. No están en el ámbito directo de los trabajadores y de los patrones. Pero la negociación colectiva sí está dentro de ese ámbito. Ahí es donde tendremos que trabajar los sindicatos y los empleadores en conformar un nuevo cambio de las condiciones laborales. Esto no implica que se pierda la productividad. La semana de las 40 horas no estamos de ninguna manera considerando que se pierda la productividad. Entonces, es algo que como sindicatos estamos cuidando mucho en las diferentes experiencias de éxito que ya tenemos implementadas. ¿Y qué oportunidades tú consideras que puede haber para el trabajador y también para el empleador el sí implementar estas jornadas de 40 horas? ¿Qué beneficios traerían al ámbito laboral? Bueno, en el ámbito laboral son varios beneficios. Uno de ellos, se reduce los niveles de estrés laboral. 2, se reducen las enfermedades del trabajo. 3, se genera una mayor convivencia familiar. Se recompone el tejido social, que desafortunadamente pues no estamos en el mejor momento socialmente. Se da la oportunidad de estudio, se da la oportunidad de una recuperación física y mental del propio trabajador. A la inversa, esto se refleja en una mayor productividad. Voy a comentar un caso de éxito. En una empresa que a través de la negociación colectiva podemos implementar la semana de las 40 horas, se incrementa un 6-7% el costo de los salarios. Pero los salarios en el total de gastos para el resultado de la compañía no es el rubro más importante del costo de producción. Es decir, por mencionar uno de los datos, es mucho más alto el costo de la materia prima que el costo de los salarios. Entonces se incorpora un pequeño incremento en el costo de los salarios sin impactar totalmente en el costo de producción. Pero, ¿qué se recibe, por decirlo de alguna manera, a cambio? Al tenerle al trabajador una mejor oportunidad con temas que ya los mencioné, regresa y se elimina el ausentismo, se elimina la rotación, la inversión que se hace en la capacitación se recupera. Ese incremento que se da mínimo en los salarios se recupera evitando la rotación, se recupera evitando el ausentismo, se recupera la pérdida de inversión en la capacitación de un trabajador que se va y en consecuencia se eleva la productividad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente, paralelamente, hacer una reingeniería dentro de los procesos o modificar el layout dentro de las propias líneas de producción de las empresas. Eso lo hemos hecho. Y hacer una conjunción, tanto el empleador como los trabajadores, nos permite incrementar la productividad. No se está buscando producir menos, ni se está buscando tampoco que se deteriore o que se genere o que se siga motivando un mayor desgaste físico y mental de todos los trabajos. Claro. Oye, Jaime, y como platicábamos hace un rato, esta reforma no es nueva, esta propuesta de reforma no es nueva, o sea, entonces ya llevamos más de 3 años en este estire y afloje. Sabemos que es una reforma que ha tenido, por un lado, obstáculos, por otro lado, también muchos avances, que han participado tanto los empleadores como los trabajadores, como el contexto político. ¿Qué consideras tú
¿Cómo consideras tú que está hoy actualmente la situación de la reforma, de esta propuesta? Sí, dentro de las diferentes iniciativas que se han presentado, hoy la que está promoviendo el gobierno federal es a través de una trilogía en la participación. Hemos asistido a diferentes foros nacionales y en diferentes partes del país, porque también tenemos que identificar que no estamos homologados, no estamos estandarizados en las condiciones de trabajo. Varía el sector productivo y varía las regiones en el país. Entonces, lo que se está buscando es que se incorporen las posiciones de cada una de las partes, de los factores de la producción, incluyendo gobierno también ahí, para poder conjuntar una iniciativa que esté más acordada. Hoy hay resistencia también de un sector importante de la empresarial, en el sentido de que ellos, dentro de sus análisis, consideran que se pudiera reducir la productividad. Ya lo he mencionado que no es así. Pero bueno, hoy hasta donde se ha avanzado de manera más, pues un poquito más clara, es a través de la propuesta de gobierno, en el sentido de que se pueda reducir la jornada semanal de las 48 horas de manera gradual, que el próximo año se reduzca un año, que el próximo año se reduzcan 2 horas, que al siguiente año otras 2 horas, y así paulatinamente hasta llegar a las 40 horas. Entonces, los sindicatos consideramos que estamos en las condiciones idóneas también para poder implementar la semana de las 48 a las 40 horas semanales, de manera directa. Oye, y colocabas de mencionar el tema de los empresarios, que es muy importante, o el empleador o el empresario. Por un lado sabemos que, bueno, a lo mejor hay algunos que están renuentes, pero también vemos que hay muchos círculos que están participando en estas mesas de conciliación con el gobierno federal, con los diferentes actores políticos, con los diferentes sindicatos. Pero, ¿tú qué le dirías al empresario que todavía no, o sea, como que está un poquito renuente de decir no, porque me va a bajar la productividad o yo voy a tener que incrementar inversión en eso? ¿Qué le podrías decir a ese empresario? Nosotros lo que le podríamos decir al empresario que tenga esa incertidumbre, se puede implementar un plan piloto en algunas áreas de su empresa, para que pueda reflejar y poder hacer el ejercicio a lo que estamos mencionando. Cuando se fortalece este espíritu del mejoramiento de las condiciones de trabajo, hay un retorno positivo. Entonces podemos trabajar en ese sector o en cierto sector, porque es cierta rama de industria, pero también a través de planes piloto, para que los puedan considerar, lo puedan revisar. No hay ninguna intención de los sindicatos en nuestro país, y mucho menos en nuestro sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Arnecera, Eléctrica, Automotriz y Aeronáutica de la República Mexicana. Nuestro objetivo es fortalecer la productividad, la competitividad de las empresas, pero también fundamentado y basado en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Nuestro sindicato participa en este tipo de gestiones y las hemos logrado. Tenemos ya resultados y empresas donde hemos implementado la semana a las 40 horas con resultados positivos. ¿Qué más podría decir hacia los empleadores? Pues que dentro de sus propias cámaras, que existen en el caso de Querétaro, Coparmex, AERI, etcétera, las diferentes cámaras empresariales, poder fortalecer, que sin duda lo hacen, eso me queda clarísimo que lo hacen, esa retroalimentación de las empresas de éxito. Que he de mencionar que las empresas que sindicalmente representamos y donde ya lo hemos implementado, otras de las empresas en las cuales tenemos firmado el contrato colectivo nos han peticionado tener acercamiento con las empresas que ya hemos implementado la semana de las 40 horas, y empieza a ser un proceso de retroalimentación, cada quien con su propia característica, cada una de las empresas con su propia singularidad. Pero es factible, repito, tenemos resultados de éxito de que sí es factible. Porque esos modelos pilotos obviamente se tendrían que adecuar a la característica de cada empresa, de cada tamaño de empresa también y del sector, ¿no? Bueno, eso hablamos de las empresas. Ahora cuéntame, yo entiendo perfectamente que el Sindicato Nacional Automotriz y Aeronáutico de la Industria Acerera está totalmente apoyando e impulsando esta reforma, pero hay muchos más sindicatos. ¿Todos los sindicatos realmente van en la misma línea o hay sindicatos que no estén apoyando de igual manera esta propuesta? No, hay sindicatos que no la apoyan, ellos tendrán su propio estudio y su propio posicionamiento, pero no, la gran mayoría de los sindicatos en México estamos impulsando esta reforma. No es una situación de una lucha de sectores, que eso también es algo muy importante.
No es que alguien pierda y alguien gana. Quien debe ganar seríamos todos, el concepto del ganar, ganar, y más toda la clase trabajadora que al final del camino somos los que generamos la riqueza en el país, lo que la transformamos. Por supuesto que si no hubiera inversión no habría empleo. Eso es clarísimo. Entonces, por eso los factores de la producción debemos, a través, vuelvo a insistir, de la herramienta fundamental que es la negociación colectiva. Ahí es donde es el espacio de negociación, porque cada centro de trabajo conoce sus características, conoce su mercado, conoce sus áreas de oportunidad y también sus fortalezas. Entonces, si tenemos esa misma visión conjunta, así como la tenemos para el logro de los objetivos de producción, de calidad, de trabajar en tiempo y forma adecuado, con la intensidad, cuidado y esmero que la propia ley señala, entonces se combina, se amalgama una serie de acciones que también en este concepto de la implementación de la reforma, ahí podemos sentarnos en cada uno de los centros de trabajo, negociar las condiciones, y cuando hay ese deseo de beneficio para todos, creo que es una gran oportunidad para poder lograrla. Claro que sí. Oye, y como ya creo que casi última pregunta, ya hablamos de los empresarios, hablamos del trabajo de los sindicatos, de este trabajo de negociación que se hace en los contratos colectivos y cómo es el papel de ustedes, ¿no? Como asesores sindicales justamente en ese espacio. Pero ahora, ¿qué pueden hacer los trabajadores de manera individual? O sea, el trabajador que a lo mejor no entiende mucho del tema, no está tan cercano de su sindicato, ¿qué puede hacer el trabajador para involucrarse y para promover y apoyar esta reforma? Yo creo que primero tener más comunicación, más información. Y obviamente es responsabilidad de las dirigencias de cada uno de los sindicatos informar a todos los compañeros, a todos los agremiados, pero informar de manera adecuada, informar con objetividad, con veracidad, con ética, con responsabilidad. Porque tampoco no puede ser una bandera para generar distorsiones sociales o distorsiones laborales. Es una búsqueda de una justicia laboral donde se acrecente la calidad de vida de los trabajadores, de las familias, pero también vuelvo a insistir que no se pierda la productividad, que no se pierda el resultado, que se genere una competitividad en cada una de las empresas para que haya un retorno. La propia ley señala en sus primeros artículos, señala la obligación de los patrones también en capacitar a los trabajadores y el trabajador en recibir y aprobar la capacitación para que logremos los objetivos de productividad que se esperan. Pero esos objetivos y esos resultados de la productividad deben ser compartidos, es decir, los beneficios deben ser compartidos para todos los trabajadores y los empleadores. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que sugiero que debemos hacer todos como trabajadores? Entender hacia dónde queremos caminar, aportar lo que nos corresponda, evitar una serie de prácticas que no necesariamente conducen a incrementar la productividad. Y si vamos amalgamando una serie de situaciones, sin duda alguna habremos de lograr los resultados que todo el mundo esperamos. Entonces, hoy no puede haber un trabajador si no hay empresa. No puede haber sindicatos si no hay empresa. Pero también no puede haber una empresa competitiva y sólida si no hay trabajadores que se les respete sus derechos colectivos, que se les respete sus derechos individuales, que se respete sus condiciones de trabajo y que se busque fortalecer su desarrollo integral de los trabajadores. Esa combinación y ese equilibrio es lo que en el espíritu de la ley existe. Dice la propia ley, todas las normas de trabajo tienden al equilibrio entre los factores de la producción. Entonces, si todos caminamos en ese sentido, y no es algo utópico, no es algo idealista, no es algo que sea inexistente, es algo que nuestro país merece y necesita avanzar justo para poder generar ese equilibrio entre las partes y una mejor calidad de vida laboral y en ingresos también hacia cada una de las familias. Esto sin duda habrá de desarrollar una mejor economía, una mejor calidad de vida, repito, mayor educación, un desarrollo integral del país, que es lo que todos queremos. Pero yo creo que todos tenemos que aportar, y esta semana las 40 horas es un eslabón, es una parte de lo que tenemos que avanzar, no es un todo, pero es un avance de lo que tenemos que hacer. Repito, con la participación y responsabilidad de todos y cada uno de los factores de la producción. Entonces, a eso estamos caminando, a eso es a lo que le apostamos, a mejorar las condiciones de trabajo en general, pero también
a lograr la competitividad y la rentabilidad de las empresas para que haya un retorno más exitoso hacia todos los compañeros trabajadores. Y que creo que justo para esto son estos espacios. Te agradezco muchísimo, Jaime, que hayas venido, porque un poquito ya en tema de despedida y de este cierre, es que es invitar a todos los sectores y a todos los actores que participan, no solamente de esta propuesta de reforma, sino de todo el sector laboral. Entonces, creo que estos espacios son importantes por eso, porque nos van a permitir informarnos, platicar y reflexionar de todos estos temas, como lo dijimos en un inicio. Jaime, muchas gracias por tu participación y tiempo. Y si nos permites, vamos a dejar tu contacto y tus redes Claro aquí que sí. en el Claro video. que sí, Jaime Lira Morales, mi correo es igual, jaimelieramorales@hotmail.com. En Face estoy igual, con el mismo término, Jaime Lira Morales. Y mi contacto celular es 4422 30 19 50. Estoy a sus órdenes para cualquier tipo de comentario, cualquier intercambio, obviamente, de puntos de vista, siempre son válidos para fortalecer la visión sindical, laboral y también la visión social que todos necesitamos tener. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho. Muchas gracias por escucharnos y les pedimos que sigan a Engrane Medios para que se sigan informando sobre temas laborales y sindicales. Muchas gracias. Muchas gracias.